Sean todos ustedes aquí a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo me llamo Isis Salas y estoy muy contenta el día de hoy de compartir con mis amigas Lizzy Ávila. Buenas tardes. Hola Isis, buenas tardes, ¿qué tal? Isaíra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Y pues aquí estamos dando inicio a esta semana, hoy lunes, y muy contenta, como les mencionaba, porque pues viene con nosotros hoy un invitado muy especial. No solo es una persona muy joven, muy preparada, sino que pues tengo la fortuna de contar con su amistad y pues le doy la bienvenida aquí al maestro Wilbert David López Sánchez, psicólogo. Muy buenas tardes. Buenas bienvenido tardes David, bienvenido. Gracias. Y solo para que nos hagamos una idea, él es psicólogo por la Universidad Modelo, maestro en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual de la Ciudad de México. También es terapeuta certificado internacionalmente por el Instituto Beck de Filadelfia de los Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en atención a pacientes con VIH, SIDA. Fue responsable del proyecto Factor Error Humano con trabajadores de la plataforma en la Ciudad del Carmen, Campeche. Trabaja en la clínica Terranova, donde está su consultorio particular, y actualmente regresó a la Secretaría de Salud como supervisor de normatividad, investigación y desarrollo de programas, ¿no? Entonces, y este es un súper resumen de su amplia trayectoria, de su gran preparación en este tema que tenemos la tarde de hoy, que es la psicoterapia cognitivo-conductual. Muy bien, pues bienvenido seas. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Y creo que pues estamos entre amigos, ¿no? Y vamos a conversar un poquito acerca de qué es la terapia cognitivo-conductual y cómo la manejo yo con los pacientes, ¿no? Okay, para David. servirles. Pues seas bienvenido, David. Gracias. Me voy a atrever a decir la frase de la semana. Esta semana nuestra frase es: piensa diferente, vive diferente. Y todo es bajo el contexto de la terapia que tú manejas. Uh-huh. Exactamente. También voy a estar hoy a cargo de las redes sociales. Le mandamos un saludo a nuestro querido Wilbert Romero, que el día de hoy no nos pudo acompañar por situaciones laborales. Wilbert, donde estés, te mandamos muchos saludos y voy a hacer tu función en las redes sociales, a ver qué también Suerte, sale. Lizzy. Gracias. Sí. Saludos a Wilbert. Es todo un tema el manejo de las redes sociales. Sí, no soy muy buena en eso, pero lo intentaré. Claro. Pues David, no sé si Sí. quieras compartirnos un poco acerca de todo esto que es la terapia cognitivo-conductual. Claro. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, me gustaría empezar con una reseña, ¿no? Un poco de lo que me Claro. pasó a mí como psicólogo saliendo de la carrera. Pues yo quería estudiar otra área, a lo mejor psicoanálisis, no lo sé, ¿no? Pero ya con el tiempo y con el trabajo con los pacientes te das la necesidad de dar resultados y de ser eficaz en los tratamientos. Bien. Y sobre todo manejar un método de trabajo donde tú te puedas basar, ¿no? para dar un resultado positivo a los pacientes, ¿no? Entonces ahí donde yo me encuentro con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? De que checando programas de tratamiento, checando qué es lo que da resultado en ciertos casos. Entonces ahí es donde me empiezo yo a aproximar entre el año 2011, 2010, 2011 más o menos. Empiezo a documentarme un poco más y a estudiar este tipo de terapia, ¿no? Entonces, básicamente yo así llego a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? El hecho de buscar soluciones eficaces para los casos que yo manejaba en ese tiempo. ¿Y qué fue Sí. lo que te llamó la atención como para haber escogido esta rama? Yo creo de la que terapia? lo que me llamó mucho la atención de entrada es que me daba la tranquilidad de tener algo en que basarme para dar una intervención psicoterapéutica, ¿sí? Okay. Y sobre todo que sea basada en la evidencia, Okay. porque pues tiene un respaldo científico en cuestión de investigaciones, en cuestión de qué es lo que da resultado, para qué casos se utiliza, en qué casos da más resultado que otra, ¿sí? Entonces es lo que me dio como que la seguridad de que quería estudiar eso, ¿no?
Y esta terapia cognitivo-conductual, ¿en qué consiste básicamente? ¿Qué hacemos los psicólogos cuando, por ejemplo, en tu caso, que estás especializado en cognitivo-conductual, qué haces con tus pacientes, con la gente que llega a Claro. trabajar contigo? Yo creo que de alguna forma todas las corrientes o todos los psicólogos manejamos un poco de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y básicamente como lo resume la frase de la semana, ¿no? De que piensa diferente, vive diferente. Entonces, uno de los puntos importantes en este tipo de terapia es la manera en que tú piensas, ¿no? La manera en que tú enfrentas las situaciones más que las situaciones mismas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta terapia es que el paciente aprenda a controlar y a dirigir tres cosas que son básicas, ¿no? Que es su manera de pensar, su manera de sentir y pues su manera de comportarse, el comportamiento, ¿no? Entonces estos tres ejes son los que nosotros en la terapia nos sirve para basarnos en la intervención psicoterapéutica, ¿sí? Es su manera de Ok. pensar, de sentir. ¿Y cuál es la tercera? Y de comportarse. Ahí, de comportarse. Sí. Sí, es De actuar. como los pasos también a seguir, o sea, porque primero cambias como el pensamiento, el cómo te sientes frente a un hecho y cómo actúas frente a ese mismo hecho, esa situación. Definitivamente antes de cualquier tipo de comportamiento hay un pensamiento, hay una idea, hay un esquema, ¿sí? que nos orilla a comportarnos de cierta forma, ¿sí? Pero muchas veces en los pacientes que atendemos, por ejemplo, a nivel hospitalario, muchas veces no se entra primero por pensamiento, Claro, ¿sí? ok. Sino que a lo mejor entramos por conducta, ¿sí? Entonces depende mucho del caso que estemos llevando, va a ser la forma en que vamos a empezar a intervenir, ¿sí? Entonces es la parte que hay que diferenciar, ¿no? Pero nosotros cubrimos estos tres aspectos. O sea, no solamente es uno, sino que los tres son los que nos sirven para lograr cambios. Y más adelante vamos a conversar un poquito de que se le va a sumar luego la parte contextual o los cambios ya que rodean al paciente, ¿no? Ok. Hace un momento platicabas sobre los temas en los que empezaste a aplicar la terapia y te diste cuenta que eran efectivos. ¿Cuáles temas Claro. son estos en los que has identificado Claro. o que la terapia se puede aplicar más? Yo creo que básicamente cuando son actitudes disfuncionales que ya están a punto de convertirse en un trastorno, ¿sí? O ya cuando viene el paciente ya con un trastorno diagnosticado, ¿sí? Entonces yo creo que ahí ya tenemos que ser muy rápidos y muy eficaces en lo que es la intervención, ¿no? Porque pues cuenta mucho el tiempo, el factor tiempo en lo que son trastornos, cuenta mucho para que el paciente salga adelante o muchas veces que se nos descompense y se venga para abajo, sí. Entonces, principalmente cuando me llegan ese tipo de casos, bueno, hay que actuar rápido, ¿no? Ok. ¿Trastornos de qué tipo? Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, límite. O sea, esta terapia funciona mucho, al menos a mí me funciona mucho en la cuestión de atender trastornos, Ok. tanto de personalidad como psiquiátricos. Pero es mejor cuando está empezando, ¿no? Cuando uno los logra identificar, cuando está iniciando. Claro, definitivamente Ok. antes de que se inicie un trastorno hay ciertos rasgos, ¿no? Que hay que identificar. Entonces, a lo mejor antes que se consolide, la intervención nos sirve como para que no sea tan fuerte, ¿no? O luego ya que los medicamentos sean un poco más, sean más medicamentos o que ya sea más tardado el tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, Cuando hablas, David, de medicamentos, ujú. ¿tú puedes recetar medicamentos o trabajas con algún tipo de Especialista. especialista? Claro, no, nosotros no recetamos medicamentos, pero tenemos que saber o tenemos que trabajar muy de la mano con especialistas, en este caso con los psiquiatras, con los paidopsiquiatras, con los neurólogos, con los neuropsicólogos, ¿sí? ¿Para qué? Para que dar mejores resultados. Ahorita ya no es como antes, ¿no? De que el psicólogo o el psicoterapeuta daba resultados nada más, ¿no? Ahorita tenemos que trabajar en equipo. Yo, de hecho, en la clínica Terranova donde estoy, pues trabajo con un psiquiatra, que es el doctor Juan Pacheco, ¿sí? Ah, ok. Entonces, y trabajamos igual con algunos otros especialistas, ¿no? Que día a día tenemos, pues, a nuestros pacientes y estamos en comunicación muy constante, ¿no? Para ver
cómo van evolucionando. Y dependiendo del caso o de la situación del paciente, es el trabajo interdisciplinario que se hace, ¿no? O sea, Exactamente. no todos requieren, con todos vas a trabajar de la mano con el psiquiatra, con el neurólogo, No, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso. No todos necesitan medicamento, ¿sí? O no Ok. todos necesitan una atención psiquiátrica, ¿sí? Pero nuestra forma de intervenir es que el paciente se vuelve experto en lo que tiene, ¿sí? Ah, ok. Entonces el paciente aprende lo que le está sucediendo desde la parte mental, desde la parte de las ideas, de por qué tiene ese tipo de ideas o de creencias irracionales, ¿no? Ajá. Pero también manejamos esta parte fisiológica, porque pues muchas veces por más que queramos salir adelante, si no tocamos esta parte orgánica o fisiológica, va a ser muy difícil, ¿no? Pero ese es en el caso de los de trastornos o de actitudes disfuncionales un poco fuertes, ¿no? Pero no todos necesitan ese tratamiento. Por eso tenemos, lo que ofrece este tipo de terapia son tratamientos individualizados, donde nosotros tenemos 3 fases, ¿no? La primera fase es la fase de evaluación. Ok. Entonces, en esta fase nos dedicamos a algunas sesiones a evaluar integralmente al paciente, para de ahí partir a la segunda fase, que es la fase de tratamiento, ¿sí? Ajá. Entonces, en la fase de tratamiento ya es la intervención directa que tenemos, ¿sí? Ya sea nosotros o apoyados de otros especialistas. Y la tercera fase es también muy importante, que es esta fase de seguimiento o de prevención igual de recaídas, ¿no? Que el tipo de terapia que manejo lo toma muy en cuenta. Entonces, por eso va luego disminuyendo el tiempo de las sesiones, porque ya está en una fase de seguimiento, ¿sí? O de Ok. prevención de recaídas. Entiendo esta parte que se enfoca mucho a la cuestión de los trastornos, pero en cuanto a, o sea, creo que igual y no pasamos por un proceso de un trastorno de ansiedad, pero vivimos momentos de Así ansiedad, es. ¿no? O sea, ¿cómo pudieses, no sé, comentar cómo esta terapia nos hace en nuestro día de cuando vivimos ansiedad, cuando vivimos una tristeza? O sea, ¿cómo me puede este tipo de terapia aportar a las personas, ¿no? que están escuchando, que tal vez dicen, Claro. bueno, no tengo un trastorno Exacto. como tal, pero me gustaría saber cómo me Claro, sirve esa es esta. una magnífica pregunta, ¿no? O sea, lo que es la terapia cognitivo-conductual no solamente es para trastornos, inclusive para situaciones de personalidad o situaciones que tengan a lo mejor con la familia o con el trabajo. Ahorita vivimos en un mundo donde vivimos constantemente con estrés, ¿no? O sea, Así es. estamos con estímulos estresores, ¿no? Lo que es el teléfono, lo que es la televisión, lo que es el trabajo en sí, lo que es el tráfico. Entonces, todas Así es. estas partes, igual, desde que toquemos estos 3 puntos, de qué es lo que piensas, lo que sientes o lo que haces, enfocado en una meta en específica que quieras alcanzar, Ok, es la terapia recomendada. ok. No tiene que ser un trastorno. Ok. Ah, ok. Y en esta parte que comentabas que la primera fase es la de evaluación. Ujú. Aquí, o sea, aplican pruebas, o es la entrevista clínica, o sea, como yo cómo sé qué va a pasar conmigo si voy contigo y estamos en la primera etapa, ¿no? En la parte de la Claro, evaluación. claro. Yo creo que lo más importante en esta etapa es la relación que tengas tú con tu paciente, ¿no? Y Ok. buscar en conjunto un motivo de consulta por la cual Ok. trabajar. Eso. Entonces, eso es lo principal que buscamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita el paciente, Ujú. la persona que viene con nosotros? Y de ahí partir y ofrecerle el mejor tratamiento posible, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, todo esto se conversa con el paciente directamente, ¿no? O sea, viene con nosotros, no es empezar por empezar nada más, sino que Ok. esta comunicación principal de entrada que se tiene es importante, ¿no? Para ir buscando entre los dos, pues un modelo, un método de trabajo, según lo que quiera alcanzar. Pero lo principal Ok. es esta parte de que alcance la tranquilidad y la estabilidad necesaria, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Esa es como que la meta o el objetivo de la terapia. Perfecto. Bien. Estaba Sí, qué pensando, interesante. pues,
nosotros aquí, nuestros primeros temas fueron como de relaciones conflictivas, y pues ahorita está muy sonado este caso de la situación que hubo de violencia, ¿no? Con esta muchacha muy jovencita. Estoy pensando, como para poner un ejemplo, digo, yo entiendo que es individualizada, que tendríamos que platicar con alguien que está viviendo una situación así, pero si, no sé, alguien que tiene una relación muy, no sé, difícil con su pareja, estoy pensando en una mujer que pues no puede dejar al novio, no puede dejar vamos a pensar en novio, vamos a pensar en adolescentes, Claro, que es sí. las historias que más he escuchado, porque en consulta es lo que más me llega. Sí. Entonces, no sé, en este tipo de terapia, ¿cómo, o sea, cuáles serían más o menos? Sé que no hay recetas, que esto pues depende de cada quien, pero Claro. más o menos qué es lo que se maneja en un Claro, caso así. Claro, vamos a ver que va a haber varias fases a lo mejor de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y en la tercera fase o las terapias de tercera generación ya le dan más peso a la parte contextual. Entonces, uno de los puntos importantes que ya empezamos a manejar es el trabajo con la familia, con los amigos, ¿no? Porque muchas veces uno está metido en un sistema Claro. que ya no funciona, o un sistema tóxico, ¿no? O de relaciones igual tóxicas. Entonces ahí no es solamente hacer que la persona se dé cuenta con evidencia de lo que le puede pasar si sigue en esa relación, sino también trabajar en el ámbito familiar y contextual, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, hay muchísimos casos ahorita que nos llegan de adolescentes sobre todo de mujeres maltratadas, ¿no? Claro. Que por el mismo esquema que tienen de ideas disfuncionales o de apegos disfuncionales, aguantan muchas cosas que no deberían, ¿no? Entonces, de esas dos formas debemos de intervenir, no solamente con la paciente o con el paciente, sino también en el contexto en el cual se desenvuelve, ¿no? Y ofrecerle evidencia. O sea, ahorita Yucatán presenta cifras altísimas de violencia intrafamiliar, presenta cifras altas de suicidio, ¿sí? Estaba leyendo hace ratito las cifras del mes de septiembre, de que ya estamos muy altos en los casos de suicidio y ya todavía no llega diciembre, imagínate. cuando se que cierra, es un mes. entonces seguramente rebasaremos lamentablemente las cifras a lo mejor del año pasado, ¿no? Pero tenemos que actuar y tenemos Así que actuar es, no así solamente en la atención con las personas, sino también a nivel sociedad, ¿no? O sea, nosotros como sociedad Sí. ir identificando estos focos rojos y Claro. actuar en ello. Y la manera también en la cual estamos como que creando nuestros pensamientos, ¿no? Porque Exacto. entiendo, por ejemplo, que en el caso que comentabas, Zaira, que este chico que golpeó, o sea, muchas veces son por ideas de celos mal Totalmente, manejadas. claro. Entonces, esas ideas de celos te generan un sentimiento, una emoción, y al no poder gestionar esas emociones y controlarlas, te llevan a hacer acciones que acaban en esto, ¿no? En golpear a una persona, mandarla al hospital, y luego te llevan te arrestan y empieza todo el proceso, ¿no? A Claro. seguir. Entonces, desde el tipo de la terapia cognitivo-conductual, o sea, a lo que se enfoca, o sea, me imagino que es a la manera de pensar o a la Claro. manera en la que uno maneja los sentimientos. ¿Qué es primero? El sentimiento que genera la emoción. Ujú. Y entonces, ¿a qué se enfoca como primera área a seguir o acción a seguir? ¿A qué es lo primero que se enfoca esta terapia? Claro, es buena pregunta también. Es la parte de una conducta. Nosotros creemos que lo que antecede a esa conducta siempre es un pensamiento. Muchas veces pensamientos arraigados en el sistema de esquema de pensamientos, ¿no? Entonces, Ok. nosotros lo que hacemos es que el paciente empiece a detectar estos pensamientos disfuncionales que le están causando una conducta o una emoción disfuncional, ¿no? Como tú dijiste muy bien, ¿no? Esta parte de bueno, es que una emoción te puede llevar a cometer actos pues muy lamentables, ¿no? Entonces, el hecho de que empieces a identificar qué pensamientos te están originando que te sientas de esta forma o que incremente la emoción,
¿sí? Sí. Es importante para empezar a cambiarlos por otros más positivos. Claro, y además a veces, funcionales. a lo mejor a veces hasta ni siquiera son, o me atrevería a decir que a veces no son ni pensamientos, son como que acciones repetidas de familia, ¿no? O sea, como que si yo vi que papá golpeaba a mamá, el día de Claro. mañana si mi novia hace algo, lo primero que voy a hacer es tender a golpearla porque eso es lo que yo aprendí. Claro. Y, o sea, y no hay ese filtro, ni siquiera lo piensan, es algo como que lo Totalmente, hacen. totalmente. Como, El aprendizaje más fuerte que hay en el conductismo es el aprendizaje vicario, ¿no? Así El es. aprendizaje que tú estás observando. Entonces muchas veces Claro. papá y mamá te pueden decir, ¿sabes qué? Pórtate bien, ¿no? Pero si Claro, estás viendo de claro. que están tomando, están peleando, se están agrediendo, tú vas a formar un esquema temprano desadaptativo, ¿no? Entonces, ahí es la importancia igual de trabajar desde que son niños, ¿no? Porque pues los niños le estás formando un esquema positivo. En cambio, a los adultos hay que reeducar en ese sistema que ya está muchas veces consolidado, ¿no? Yo acá tengo ¿Y qué tenemos? una duda. O sea, sí entiendo que hay pensamientos irracionales y como adulto pues piensas que están bien. Claro. Porque no te das cuenta. No sé cómo detectar, cómo saber si es un pensamiento irracional. Bien, excelente. Lo primero que hay que detectar es que si es funcional o es disfuncional. Ahí vamos a empezar a generar el cambio, ¿sí? Ok. Porque muchas veces, bueno, es que yo así pienso y así pensó mi papá. Ajá. Ajá, ¿no? exacto. Entonces está bien para mí, pero bueno, ¿qué resultados te está dando pensar así? ¿A dónde te está llevando Ok. pensar de esa forma? Ya perdiste el trabajo, ya perdiste la familia, ¿sí? Entonces, irte a la parte de funcionalidad Ok. es lo que nos va a dar la guía de qué es funcional o disfuncional, en vez de bueno o malo, que es ya Ajá, tiene una exacto. carga moral o una carga ya de aprendizaje social y familiar, es Claro. qué te está funcionando en este momento de tu vida y qué no. Bueno, pues en este momento vamos a tener una breve pausa y vamos a regresar platicando todavía un poco más acerca de esto que es la terapia cognitivo-conductual aquí con nuestro invitado David. Bienvenido David, muchas gracias por gracias. acompañarnos el día de hoy y regresamos en un momentito. Gracias. No se vayan. Gracias. Muy buenas tardes, aquí de regreso en este programa Viviendo tu Mundo al 100. El día de hoy estamos platicando sobre la terapia cognitivo-conductual con nuestro invitado del día de hoy, David López Sánchez. Gracias, David. No, gracias a ustedes. Gracias. Y antes de retomar el tema, quisiera irme un poquito a las redes sociales. Saludos a Luzma Escalante, a nuestro querido Wilbert que nos está viendo el día de hoy. Saludos, Wilbert. Saludos. Saludos. Hace falta, Extrañamos. Wilbert. Te extrañamos acá. A Marce, a Terry, a Rosalía Rendón, a Monse Alonso.
Y dice Sí, son Wilber, los tiene una pregunta aquí Ajá. que quiero hacerte. Aportando a David. distancia, Wilber. Adelante, muy bien. Dice No vino, así que no, dice- No es cierto. No vale, no vale. No vale. No, dice, ¿cuál ha sido el caso más difícil para atender a través de esta terapia y cuál ha sido el más fácil según la experiencia que tienes, David? Claro. Yo creo que es difícil, como que etiquetar cuál es el más difícil y el más fácil, ¿no? Claro. Yo creo que en general hay casos complicados cuando son a lo mejor trastornos límites de personalidad, factores de poca adherencia al tratamiento, ¿sí? Y ahorita hay ahorita me están llegando muchos casos de adolescentes, ¿no? Con ciertos rasgos, límites. ¿Qué es un rasgo límite? Un rasgo límite, sí. ¿Qué preguntar? Bueno, es tener muchos altibajos para que la gente normal, ¿no? Pueda captar, ¿no? Altibajos, esta parte disfuncional, muchas conductas de riesgo, ¿sí? Conductas de riesgo me refiero a la parte de, bueno, vamos a tomar hasta amanecer, ¿no? O vamos a tener relaciones sexuales sin protección, vamos a buscar como Claro. que actividades intensas, ¿no? Entonces, como dice el programa, o sea, vivir intensamente no significa vivir así suelto y corriendo riesgos, Así es. tanto tú como las demás personas, ¿no? Vivir intensamente, al menos a mi parecer, significa tener en control lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú haces, ¿no? Y dirigir tu vida, eso es. Y disfrutar, Así ¿no? es. Y disfrutarla. Responsabilidad, ¿no? Así es. Claro. Oye, David, y regresando Ahí, un poquito- perdón, no contestamos perdón. lo otro de Will, ok, ¿verdad? sí, perdón. Yo creo más que- difícil y el más fácil. Yo creo que los casos más fáciles son los que no llegan. Ah, ¿qué tal? No, yo Claro, creo que claro casos que sí. fáciles no hay. Yo creo que después de esta valoración individual, yo creo que cada caso hay que dedicarle el tiempo necesario para ser efectivos, ¿no? Claro, Es- claro. Ok. Y ahorita estamos, escucho que van muchos adolescentes contigo, ¿no? A Ujú. trabajar. Entiendo por eso, van los adolescentes, pero tú también trabajas con los padres de familia, o sea, con la familia, por esta cuestión del contexto. Claro. ¿Es correcto? Es correcto, esta parte de trabajar, ya sea adolescentes, adultos o niños, siempre va a haber una intervención individual, ¿sí? Ok. Entonces, cuando nosotros detectamos factores externos o contextuales que pueden estar perjudicando al avance terapéutico, entonces ya empezamos a trabajar con la familia, con los amigos, ¿sí? Por eso esta terapia es tan efectiva, porque no solamente trabajamos la parte individual, sino también la parte contextual y además la parte conductual. Es decir, bueno, si tú quieres salir de la depresión, pero escuchas diario a Paquita la del barrio, ¿no? Exacto. Claro. Va a ser muy difícil, ¿no? Claro, Entonces, imposible. por eso nosotros tenemos Sí. tenemos que darle esa fuerza de cambio a los pacientes, ¿no? Es decir, Claro. vamos a guiarlos para que puedan salir de esa situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando te llevan a alguien y el contexto familiar no quiere, o sea, no quiere él participar Claro. y tú detectas que sí es necesario que la familia o que los vínculos más cercanos se pongan a trabajar también con el Claro. paciente para que éste logre salir? ¿Te has encontrado casos así donde la familia o no quiera? Claro, una familia que es disfuncional difícilmente acepta que tiene una situación negativa, ¿no? Entonces, nuestro trabajo igual y tiene un límite, o sea, tampoco podemos obligarlos o decirle a la policía que los vaya a buscar para que vayan a terapia, ¿no? Pero nuestro trabajo es explicarles esta parte de psicoeducación, ¿no? O sea, mostrarle que si siguen en ese camino van a tener resultados que luego no van a ser los óptimos para ellos. Ok, y pensando en esta parte de que es el adolescente que acude a terapia, que obviamente, bueno, lo llevan los papás, porque finalmente son los que terminan pagando la consulta. Entiendo que, o sea, va el adolescente, pero trabajas con los papás y si estos, o sea, no participan, entonces es más difícil que avance el caso, o sea, Claro. el muchacho salga de esto, ¿no? Ujú. Y eso, ¿cómo tú los invitas, o sea, que sean parte? Porque muchas veces así es, o sea, Claro. bueno, llega el adolescente o llega el niño también, que pasa mucho, pero realmente con quien tienes que trabajar es con la familia, ¿no? Con los Exacto. papás y hay esa como resistencia también, ¿no? Exacto.
Y tú sí, o sea, bueno, en la psicoterapia, en la terapia cognitivo-conductual sí están como muy enfocados en que se involucre también a la familia. Claro, es Ok. sí, que se involucre, y muchas veces cuando nos llegan adolescentes, ¿no? Ni siquiera quieren entrar, ¿no? Entonces, Así es. por eso las sesiones de inicio son muy importantes, esta parte del vínculo terapéutico, ponerte en el lugar de ellos, esta empatía, Así ¿no? es. Y Ok, que en sepan de rapport. que cualquier cosa estamos ahí para ayudarles, ¿no? Es una de las Claro. cosas que como psicólogos clínicos nos distingue, Así es. el hecho de estar pendiente de tu paciente, ¿no? Y lo que necesite estar ahí para ellos. Dar seguimiento. Así es. Ok. Sí. Qué A mí me interesante. quedé con lo de los pensamientos irracionales, ¿no? Porque me imagino que hay mucha gente que nos está escuchando, nos va a escuchar, que va a decir, ok, ¿y cómo puedo detectar que, ¿Cuál ok, sería un si es pensamiento? funcional o no es funcional, ¿no? Pero bueno, Claro. luego nos metemos a los temas de qué es Así es. funcional Exacto. Claro. y qué no es funcional. Entonces, no sé si nos puedas dar algunos ejemplos de pensamientos Claro. irracionales o cómo dialogas para detectar si es funcional o no lo es. Exactamente. Esto igual se trabaja mucho con el paciente, o sea, como les dije hace ratito, en lo que nosotros queremos es que el paciente se vuelva experto en lo que le está pasando, ¿no? Entonces, el hecho de que entiendan qué es un pensamiento irracional, etcétera, tiene mucho que ver con la terapia que manejo, ¿no? El hecho que es un pensamiento irracional, básicamente te diría que tiene ciertas características. La primera es que te está causando daño, ¿sí? Es como que la primera característica. La segunda característica es que no tiene un sustento lógico. Entonces, por eso nosotros podemos debatir pensamientos irracionales e ir cambiándolos por otros que sean más adaptativos o más positivos, ¿sí? Como por ejemplo, yo quiero que, no lo sé, en mi trabajo todo sea perfecto. Y Claro. perfecto es de esta manera. Y si si tienes que moverte de izquierda a derecha y de arriba para abajo, lo tienes que hacer para que eso sea perfecto. Y si no sale así, o sea, inclusive, no lo sé, hasta en un formato, sufro. Exacto. Entonces sería como un ejemplo de un pensamiento disfuncional. O sea, Un pensamiento disfuncional, un pensamiento irracional, que en este caso es una generalización, ¿no? De quiero que Ok. todo me salga perfecto. así. Entonces le enseña al paciente, bueno, identifica este tipo de pensamientos, ya te diste cuenta de todo lo que te está causando negativo en tu vida, Claro. tener este pensamiento, ¿sí? El buscar esa perfección. Exactamente, sí. Digo, es un ejemplo, Sí. ¿no? Por el decir, ¿Podría aplicar que mientras más flexible un pensamiento es más saludable? Sí, Ok. sí, lo que tienen los pensamientos irracionales es que son muy rígidos, ¿no? Ok. Y son rígidos porque en el fondo pues tienen un esquema de pensamiento arraigado ok, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los esquemas se empiezan a formar en la niñez, ¿no? Y se consolidan en la niñez. Entonces, por eso es importante la intervención Así igual es. con niños, los que trabajan con niños, ¿no? Esta parte de fomentar pensamientos positivos, porque pues ya cuando están adultos va a ser más complicado, más difícil. Ok. Ok. Y ahorita que comentas, perdón, pero ahorita que comentas en el caso de los niños, cuando, o sea, como papás, nosotros empezamos a darle, o sea, hay un término que el otro día escuché que es Tiger Mom, o sea, es así como que mamá tigre, que son aquellas mamás que tienes que ser el número uno, tienes que ser el perfecto y tienes Claro. que, o sea, vas a jugar Claro. fútbol o vas a hacer Comer natación orgánico y y vas o sea, empiezan como esa orientación al Sí. éxito en el sentido de sobrepresionarlos a Claro. los 3 años, a los 4 años para Sí. que el número uno en la escuela, número uno en fútbol, número uno. Entonces, ahí hay un pensamiento disfuncional de la Sí, mamá sí. que no ha detectado y todo. Que le está se lo transfiriendo al niño. al Claro. niño. Y si el niño no lo logra, se Claro. frustra y entonces de ahí pueden derivar otras conductas. Totalmente de acuerdo. Uno de los trabajos como psicólogos, cuando trabajamos con niños, es identificar estos pensamientos, de dónde se están originando, ¿no? De dónde vienen. Ok. Y Claro. vienen de los padres, ¿no? Vienen de la familia, de los amigos. Entonces, ahí empieza lo que es el trabajo contextual, ¿no? La parte de la familia, sentar a los papás y decirle, fíjese que si siguen inculcando este tipo de pensamientos, en vez de beneficiar al niño, lo van a perjudicar más adelante. Entonces ahí viene el cambio de los papás también, ¿no? Entonces, y como les digo, o sea, también trabajar con ellos en la parte conductual, porque de nada sirve que les diga, compórtate de una forma si están viendo otra cosa en casa, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la Así atención es. cómo cada vez los niños tienen poco manejo a la frustración. Sí, De verdad, y eso es algo Claro. que de verdad es súper interesante observarlo, porque pues yo trabajo con niños, yo tengo una niña Claro. de 10 años y también trabajo con jóvenes, y sí tienen digamos que todavía esa inteligencia emocional no se ha desarrollado en ellos y sería interesante, ¿no? O sea, tener Claro. herramientas para acompañarlos y tengan ese manejo a la frustración y de que Claro, no siempre se claro. gana y no siempre salen las cosas como uno quiere y hay que saber manejar Así eso, ¿no? es. Yo creo que me llevo aquí dos cosas que comentas, ¿no? La primera es que la baja tolerancia a la frustración luego se puede convertir en una depresión, ¿no? En un problema de Sí. control de impulsos que luego ya va a ser más difícil manejar. Entonces, ahorita ya tenemos cifras donde ya aumenta el número de niños con depresión, ¿no? El número de adolescentes que se suicidan. Entonces, esta parte de dónde viene, pues de los esquemas que estás formando tú como Sí. familia, ¿no? Y Sí. de no ayudar a cambiarlos, ¿no? Así es. Y la otra que te quería comentar es esta parte de que pues en las terapias de tercera generación, ¿sí? Lo que se busca también es esta parte de fomentar los valores, ¿no? Los valores son muy importantes. ¿Por qué? Porque te dan una guía, una pauta de conducta y de acción. Entonces, trabajar en los valores como familia, que es la base de la sociedad, yo creo que Claro. es muy Sí, importante sí, sobre para, todo. para nosotros, ¿no? Así es. Sí. Sí, toda esta parte es muy interesante, Claro. de verdad. ¿Hay algún tip, o sea, como para que nos puedas dar a nosotras, Claro. que también estamos en contacto con jóvenes, con Claro. adolescentes, como para poder, no sé, ir generando en ellos estos valores, no estos valores, estos Herramientas, pensamientos no Sí. funcionales Claro. que les permitan ir manejando todo esto que la vida les va a ir o sea, que la vida te va poniendo en el camino, porque Claro. a veces vas generando lo que, o sea, vas generando esas destrezas, ¿no? Esas Exacto. habilidades conforme vas brincando situaciones. Exactamente. En la vida, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo principal es que ellos sepan de que cuentan con nosotros, ¿no? Y de que entiendan de que son capaces de controlar y de dirigir todo lo que están haciendo en su vida, ¿no? Entonces, el hecho de empoderar tanto a mujeres Claro. que sufren violencia, como a niños, a adolescentes con depresión, o como con adultos, ¿no? Con situaciones familiares, situaciones de pérdida, situaciones de adicciones, es que lo que les va a llevar o lo que les ayuda a la terapia cognitivo-conductual es esta parte de volver a retomar el rumbo de sus vidas, ¿no? Entonces, Ok. esta parte es importante, de que ellos sepan de que pueden lograrlo con ayuda de nosotros. Sí. Y aquí algo importante que comentas y que bueno comentó Liz y Zaira igual es o sea, el peso que tiene la familia en esto, ¿no? Porque podemos estar como maestros, como psicólogos para ellos, pero si de pronto es el mismo papá, mamá que dicen, porque yo he escuchado, es que no lo sé, no quiero que esté en el equipo de fútbol de la escuela, Claro. porque no juegan para ganar, sino solo para jugar. O sea, no hay premio, no hay primer lugar, no hay un ganador en el torneo, en el partido, etcétera. Claro. Entonces a mí no me interesa que él sea un mediocre, porque así de Claro. pronto lo ven, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí tenemos también un poquito que trabajar con los padres de familia, Exacto. porque escuchamos casos y hemos, visto casos de niños en primaria, secundaria con alopecia nerviosa por los altos estándares que de pronto le pide la escuela, porque además son los padres los que dicen, a esta escuela vas, porque es la escuela que de más alto nivel Exacto. académico, Así es. etcétera. Tradición también. Por tradición, sobre todo así también ahí es, tenemos así es. mucho esa cuestión, ¿no? Totalmente. Yo creo que son las dos cosas. Okay. En los años 50, 60, en este tipo de terapia cognitivo-conductual, se le daba mucha importancia a los pensamientos. O sea, no importa la situación, sino importa cómo interpretemos esa situación. Y eso es muy cierto, ¿sí? Entonces, el hecho de intervenir individualmente, les das las herramientas a los pacientes para que tengan esta capacidad de que, independientemente de la situación, manejar sus pensamientos, ¿no? Y en consecuencia sentirse bien, ¿sí? Pero Ok. a partir de los años 90, de la década de los 2000, ya se empieza otra ola, otra tercera generación, en donde sí esta parte
que dice Isis, ¿no? Esta parte contextual, esta parte familiar, ya se empieza a trabajar mucho más, ¿sí? O sea, no quiere decir que antes no se trabaje de esa forma, sino que a partir de esa fecha ya se empieza a tener más atención en este punto, ¿sí? Entonces, ambas partes son muy importantes. Muy bien. Sí. Oye, Qué David, interesante. y dentro de tu amplia experiencia, bueno, yo no leí toda su reseña, que además era un resumen, porque nos íbamos a llevar la mitad del programa, pero dentro de tu experiencia con pacientes de VIH, Ajá. ahí ¿qué trabajabas con ellos? O sea, si nos puedes Claro. así como ampliar esta información. Claro, los pacientes de VIH, yo creo que lo principal es la adherencia al tratamiento, ¿sí? Ok. Hay pacientes que ahorita tengo varios pacientes con VIH, Ajá. ¿sí? Y esta parte del estigma igual es importante trabajar. Esta parte de que, bueno, a veces el sentimiento que les causa la misma sociedad por la etiqueta o el estigma que tienen, Claro. es un peso grande para ellos, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar esto en consulta, al mismo tiempo que trabajar la parte de adherencia al tratamiento, ¿sí? El hecho de que se cuiden, de que tomen sus antirretrovirales, de que vayan continuamente a checarse su química sanguínea, etcétera. Trabajar esto es importante, pero también igual volvemos a lo mismo, ¿no? La parte contextual es fundamental. Ok. Trabajar igual como sociedad, sin cambiar esos estigmas, en cambiar esas ideas irracionales que tenemos también como sociedad, ¿no? Entonces, esta parte de la información es muy poderosa. Entonces, educar también a la sociedad es importante para este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y pareciera mentira que 40 años después de que surge el VIH y el SIDA y todo esto, todavía haya Claro. esta parte de estigmatización. Claro. Quiero creer que por ignorancia, pero todavía hay mucho de eso, ¿no? Sobre todo, Definitivamente. pues también en nuestro estado, que igual es uno de los más altos en ese tema, ¿no? Exactamente, es uno de los más altos y junto con, bueno, tenemos de todo, ¿no? Sí, sí, de Tenemos pronto, obesidad, tenemos diabetes, tenemos suicidios, tenemos VIH. Oye, pero Pero- somos la ciudad más segura. Bueno, somos la seguridad más segura, pero yo creo Seguro que tienes algo de eso. No, no, no. Todo Claro. súper maquillado, pero bueno, es la más segura. Seguro Bueno, tienes algo. yo creo que Mérida es una ciudad muy especial, ¿no? Y Yucatán igual, pero yo creo que ante esta situación que estamos atravesando, yo diría en los últimos 10 años, ¿sí? Es una situación difícil, pero que también nos brinda la oportunidad de mejorar muchas cosas que han estado, pues a lo mejor no fallando, pero sí no dándose la atención debida, ¿no? Ok. Yo creo que en cuestión de salud mental tenemos muchísimo por hacer, Todavía por ¿sí? hacer. Más que preocuparnos, es ocuparnos de lo que Así es. de lo que está sucediendo, ¿no? Y prácticamente cada paciente que nosotros atendemos, pues es una investigación, ¿no? O sea, es un caso nuevo, es una investigación, son factores que vamos documentando, ¿sí? Entonces, ya nosotros nos corresponde como profesionistas, ¿no? Informarle a la sociedad la situación que estamos atravesando, para que Sí. desde ahí se empiecen a tener líneas de acción, ¿no? Y políticas públicas que Así nos es. permitan mejorar las cosas, ¿no? En Sí, ese tema. y fíjate que también yo me atrevería a decir un punto de vista en cuanto a lo que estás compartiendo, David, que muchas veces nosotros somos muy buenos en juzgar y en criticar, y muchas de las noticias que después leemos, ya sea en las revistas o en Ujú. internet o en cualquier medio de comunicación, siempre emitimos un juicio. Claro. Y entonces es interesante que cada uno de nosotros sí vea dentro de sí mismo, ¿no? Exacto. Porque realmente todo lo que ves externamente uno a veces lo tiene adentro, y pudiéramos decir, bueno, ¿yo qué pienso al respecto? ¿No? Claro. O sea, cuestionarnos a nosotros mismos sobre qué pensamos con lo que estamos leyendo, con el caso que estamos viendo de esta chica y la violencia, y desde nuestro círculo cercano, cómo estamos influyendo muchas veces Exacto. a que Así esas es. cosas se den, Exacto. y a veces no somos conscientes de eso. Exacto. Y nada más nos limitamos a juzgar y a criticar y a decir que la sociedad y que el mundo es un caos, pero realmente o sea, todo nuestro el exterior es un reflejo del interior. Bueno, Claro. yo soy muy creyente en eso. Ujú. Y sí sería muy interesante, ¿no? Que también
cada uno de nosotros nos enfoquemos Claro. en mirarnos y en trabajar con nosotros y hacer un pequeño cambio en el poco entorno o grande entorno con el que estemos compartiendo, Exacto. porque eso Así es. definitivamente va a ser como una cadena de favores, como aquella película Así famosa, es, ¿no? así es. Se va a ir permeando y vamos a ir tocando corazones de manera diferente, ¿no? De acuerdo. Yo creo que todo cambio, por más pequeño que parezca, es importante, ¿no? Y Sí. cuando cambiamos nosotros, se lo digo a muchos de mis pacientes, ¿no? Cuando cambies tú, vas a ver que es. muchas cosas a tu alrededor van a cambiar, ¿no? Así es. Entonces, todo cambio, por más pequeñito que parezca, es un paso hacia adelante, ¿no? Así Pero lo que es. tenemos que preguntar, como bien dices, o sea, ¿qué cambio queremos? Así Entonces es. tenemos que pensar, bueno, ¿qué estoy yo ofreciendo a la sociedad? ¿Qué cambio quiero, no? Sí, y retomando esta frase, ¿no? De piensa, ¿cómo es? Piensa Piensa diferente, diferente, vive vive diferente. diferente. Claro. O sea, Claro. la vida que tengo el día de hoy es la vida que yo quiero. Exactamente. Estoy satisfecha con esta vida, me siento plena. Y si no es así, ¿qué es lo que estoy pensando que está generando que mi vida sea así? Así es. ¿No? Y entonces muchas veces ni siquiera nos damos a la tarea de decir qué estoy generando en mi mente Claro. y qué decisiones estoy tomando a partir de esto que me genera esta emoción. Y obviamente si pienso algo triste, y voy al trabajo desganada, Claro. y hago las cosas chambonas Así y es. todo sale, ahí se va. Entonces Exacto. eso también pues genera la vida que tenemos el día Exactamente. de hoy, ¿no? Una de las cosas importantes, igual que se lleva a los pacientes bajo este enfoque, es que, bueno, yo voy a dirigir mi vida como yo quiero dirigirla, ¿no? O sea, si quiero Claro. ver de manera positiva las cosas, lo puedo lograr, ¿sí? Ok. Pero también si veo las cosas negativas, pues mucho igual depende de mí, ¿sí? Entonces, el hecho de cambiar tu manera de pensar, ¿no? Pues te hace vivir distinto, te hace vivir diferente, ¿no? Entonces, Así es. es Y importante. esta parte que igual y a veces es muy difícil trabajar con el pensamiento, ¿no? Y Ujú. pero las conductas de lo que estás haciendo, que quieres estar más contento, pero te levantas tarde, no Definitivamente. desayunas, no sé, Claro. te vas corriendo a tu trabajo, o sea, el ok, te sientes mal, pero pon tu alarma, Así es. cuenta 1, 2, Organícete. 3, levántate, Sí, así es. Exactamente. observa, el sol Así salió, es. siéntete, Claro, claro. estás Claro. aquí. Sí, así Sí. es, ¿no? Sí, O sea, por eso, o sea, sí. perdón, o sea, los cambios igual deben de ser, sí, a lo mejor pequeños, pero firmes, Claro, ¿no? O sea, pero el firmes. avance firme. Por ejemplo, una persona triste, no digamos depresiva, triste, ¿no? Ujú. De que pues ya no quiere salir con sus amigos, ya no quiere salir de su cuarto, está todo oscuro, ya no se baña, ¿sí? Entonces, esta Claro. tristeza que luego se puede convertir en depresión, Así es. la podemos trabajar como tú dices, ¿no? O sea, no es solamente que pienses distinto, sino que igual tu conducta logre esos cambios, ¿no? Que Y engrane, ¿no? Que vaya engranando con tu Exactamente. pensamiento, ¿no? Porque Pues, seguramente va a sí. ser diferente que voy a pensar de mi día si me levanté más temprano, Así si es. desayuné rico, no Así sé. es, totalmente distinto, ¿no? Que Sí. te haces esos Así es. minutos. Sí. Claro. Y tú en la terapia cognitivo-conductual haces marcas como esas tareas o algo así. definitivamente, yo al menos, como que sigo un poco el trabajo que de Judith Beck, ¿no? O sea, la hija de Aaron Beck, de que maneja, bueno, en este caso a mí me sirve una adaptación yucateca a eso, ¿no? De que es manejar un diario, ¿no? Ok. Tenemos un diario de que ahí el paciente va registrando sus avances, sus aprendizajes, y efectivamente, como dice Isis, ¿no? O sea, las tareas para la casa o las actividades igual son importantes, ¿no? Entonces, Ok. sí trabajamos la parte de pensamiento, la parte del consultorio, pero también tratamos de fomentar el cambio conductual, ¿sí? O sea, como Ok. generar nuevos hábitos. Definitivamente. Los hábitos en sí son creencias arraigadas, ¿no? Híjole, voy Entonces, contigo, muchas- David. Porque yo llevo queriendo generarme hábitos de hacer ejercicio. Adelante, adelante. Acabar el año. Y mi Sí, mente y mi sí. pensamiento arraigado Desde- es que no tengo tiempo, ¿no? No, de verdad. Claro. Sí, es que sí, es sorprendente. Y muchas veces los psicólogos caemos en el error, ¿no? De que, bueno, lo que manejemos en el consultorio está bien, nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí. Pero dejarle estas actividades, inclusive hay Sí. pacientes que necesitan acompañamiento terapéutico, ¿no? El hecho de, Claro. bueno, vamos al gimnasio, vamos a caminar, vamos a salir. Entonces, Ok, ese trabajo claro. extramuros es tan importante
como el trabajo en consultorio, ¿sí? Entonces, esta parte de que se maneja mucho en países como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en México y en general en Latinoamérica todavía no se trabaja de esa Todavía forma. no. Entonces, pero volvemos a lo mismo, esta parte contextual, esta parte de conducta es importante para consolidar lo que estás trabajando en el consultorio, ¿no? Ok. Claro. Oye, David, ¿hay hay algún caso en particular que nos quieras compartir que haya generado en ti de verdad una satisfacción muy especial? Claro, yo creo que todos los casos me dan satisfacción. ¿Pero hay alguno en especial? No, Digo, no hay no ningún- vamos a compartir Digo, nombre. claro, ni claro, nada, claro. Dirección, Pero teléfono. algo que tú digas, bueno, tuve un caso de tal, de un adolescente, o de Claro. una... O de tal situación. Ajá, de tal situación Claro, o algo. yo creo que hace mucho tiempo, ¿no? Hace tal vez 7 años, 6 años, ¿no? Una persona que tenía mucha ansiedad por salir de viaje, era de una comunidad de aquí de Yucatán, ¿sí? Y no podía agarrar una combi para venir a Mérida. Entonces el grado de ansiedad era tan fuerte de que ya había pasado por muchos psiquiatras, ¿no? Muchos medicamentos, que el medicamento sí te ayuda en la parte orgánica, pero no te cambia la manera de pensar, ¿no? Claro. O no te impulsa, ¿no? Entonces Claro. son ambas cosas, son igual de importantes. Pero se me queda mucho este caso, ¿no? Porque es un caso de que, lo que preguntaba Will, yo creo que ya lo respondí, ¿no? De caso difícil, ¿no? Así es. Pero es todo un trabajo, o sea, de hecho de utilizar la parte del conductismo, que tenemos todas estas herramientas, ¿no? De la desensibilización sistemática, todas estas técnicas que igual manejamos, ayuda mucho. Entonces, el hecho de que primero esta persona imaginarse tan siquiera tomando un vehículo para viajar le causaba ansiedad. Entonces, Imagínate. estas aproximaciones sucesivas, hicimos un libro de pasos a seguir y qué técnicas seguir cuando me esté pasando esto, o cuando yo identifique esta situación, qué debo de pensar y qué debo de hacer para bajar mi ansiedad. Y así nos fuimos yendo, ¿no? Claro. Al grado de que yo primero la acompañaba, ¿no? Fuera del consultorio íbamos a la estación de camiones, de combis, pero no se subía, ¿no? Entonces, la aproximamos a que viva la experiencia, ¿sí? Ok. Es importante esta parte de vivir la experiencia. Claro. Hay una terapia de tercera generación que es la de aceptación y compromiso, ¿sí? De que nos indica, ¿no? De que la baja tolerancia, la frustración, todo lo que son la ansiedad, los trastornos, Sí. se deriva por no vivir la experiencia, por evitar Ok. esta parte, ¿sí? Entonces, Mira. el hecho de que esta persona empieza a vivir y a reconocer esa experiencia, a identificarla, automáticamente nos da el control para poder manejar las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos luego subió a la combi, sí, y se bajó, y así, poco a Poquito a poco, poquito. avances pocos, pero seguros, Como ¿no? yo voy a hacer ejercicio, un tenis, Te hasta pones llego. uno, sales a la vuelves a entrar, Encima ¿no? de la caminadora y hasta Claro. ahí la veo. Ay, no, qué horror. Entonces da mucho gusto que conseguir resultados en ese tipo de pacientes, ¿no? En general en todos. ¿Cuánto tiempo, más o menos, en este caso, Claro. por ejemplo, yo que tengo una conocida que tiene más o menos la misma La misma sintomatología. sintomatología, ¿cómo cuánto tiempo le llevó a esta persona poder Claro. como que retomar y vencer esto? La terapia cognitivo-conductual se adapta, ¿sí? No es una terapia que tarde mucho tiempo, Ok. ¿sí? En general nos dan protocolos de acción o protocolos de trabajo, ¿sí? Que en general están entre 12 y 15 sesiones, pero Ok. dependiendo de la situación y del caso, ¿no? Hay casos Ok. que inclusive se aconseja ver 2 veces a la semana, durante mucho tiempo, te diría que en promedio 1 año, ¿sí? Ah, Ok. ok. Trastornos a lo mejor un poco más, ¿sí? Entonces depende de la cronicidad del paciente, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, Ok. trastornos psiquiátricos, por ejemplo, es un acompañamiento seguido, ¿sí? A diferencia a lo mejor de una fobia a lo mejor es más corto, ¿sí? Pero pues para Ok. todo, por eso la necesidad de tener tratamientos individuales, ¿no? Exacto. Porque exacto. pues es
el programa es específico para cada uno de los pacientes. Sí. Los que llegan contigo. Perfecto. Pero, por ejemplo, no es una terapia a lo mejor psicoanalítica Así es, o que de que tarda un años, montón. ¿no? Entonces, nosotros lo que nos interesa es dar resultados y entrenar al paciente para que se vuelva experto en el manejo de su situación. Una vez que se vuelve experto, espaciamos más las consultas, ¿sí? Volvemos a la fase vamos a la fase de prevención de recaídas, Ah, ok. que ya son mucho más espaciadas, una vez al mes, ¿sí? Hasta Ok. que ya le damos de alta. Ok. Ok, ¿qué Pues tal? aquí leyendo un poquito sobre las redes sociales, saludos a Humberto Camal que nos está viendo. Lalo Landa dice, excelente profesional, mi reconocimiento Gracias, al Lalo. psicólogo David López. Gracias. También Mari Rebolledo, excelente ponente, amplia experiencia clínica del psicólogo Muchas David gracias, López. Mari. Gaby Solís Sosa, excelente psicólogo y maestro, saludos. Muy bien, bueno, Gaby, es está. maestro. Mira eso. Y eso Qué que no bien. tardó tanto la publicidad. No, muchas gracias a todos y aparte yo creo que tanto de mis pacientes como de mis alumnos como de mis colegas, yo creo que siempre me llevo algo de ellos, ¿no? Entonces el Así agradecido soy yo con ellos Sí. y con ustedes igual. Sí, Muchas nos gracias. enriquecemos todos, ¿no? Yo creo que Gracias. vamos Estuvo aprendiendo. muy interesante Sí. el tema. Andábamos ahí pensando qué es lo que vamos a ver, cómo el público lo puede aplicar y esperamos haya sido pues de su interés, ¿no? Y que puedan Claro. aplicar cosas a cambios en su vida. Definitivamente es lo que buscamos, ¿no? O sea, que la persona pueda vivir con esta tranquilidad, con este bienestar y sobre Así todo es. algo muy importante que me gustaría decir es que la felicidad no significa vivir sin dolor, ¿sí? Ok. Entonces, el hecho de vivir la experiencia en general, toda la experiencia, tanto cosas buenas como malas, forma parte de vivir intensamente, ¿no? Muy bien, bien. Ay, qué bonito. ¿Qué tal? ah? Bien. Sí, Eres de los míos, David. ya Ahí lo está, ya ves. estuvo. Así es. Que me invite más Dice seguido. ahorita va a agendar. Sí, no, Está listo. Antes de que diga el 31 de diciembre, tengo que hacer aunque sea un mes de ejercicio, no Ahí puede está. ser. Mejor Todo déjalo el- para enero porque contextualmente no te va a ayudar el pavo, lo que es la Navidad y Bueno, todo que eso. ya Tercera habré- generación está contratada. Así es. ya me habré autoengañado un año más. No, qué horrible, pero bueno. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Me queda un mes y medio Más o menos, un mes, para hacer algo con mi vida al respecto. Muy bien. Pues un gusto, David, un No, muchas gusto, gracias, de verdad, muchas gracias. muchísimas gracias. No sé si quieras decir tus redes sociales, dónde pueden Claro. encontrarte, en dónde. Bueno, yo teléfonos. estoy ahorita en las mañanas en la Secretaría de Salud, ¿sí? Y en las tardes doy consulta en la Ok. Clínica Terranova, que está en la avenida Mérida 2000 por Ok. 21 de Chuburná, cerca del UNID de Francisco de Montejo. Ahí Justo estamos. cerquita de mi casa. Ahí está. Sí. Ahí podemos hacer ejercicio. Mira, el universo Ahí lo está. está poniendo en mi camino. Y ahí, Caminando a la sesión. Voy a poner Y mis así tenis y voy a ir. ahí estoy entre semana de 6 a 8, ¿sí? De Y los 6 a 8. sábados prácticamente todo el día estoy por ahí a sus órdenes para servirles. Y Ok. mi teléfono, Tu no sé si teléfono, es, claro. es 9993 47 10 18. Ok. Pues ahí- 18. Redes sociales, Facebook, Twitter, algo. Aún no, Estamos en aún no eso. estamos en eso, Ok. pero va a ser mi propósito de año nuevo. Está bien, está bien. Y hacer ejercicio. Hacer ejercicio. No, muchas gracias. Ok, Pues un muchísimas gusto, gracias. gracias por habernos acompañado. Wilber, te mandamos un saludo donde quiera que estés. Seguro nos sigue viendo. Así esta es, esperanza. Está Vale. multado Wilber porque nada más pregunta y no invita, aunque sea la coca. Aunque sea- Así mi cielo. Dice Wilber, dice Gaby Solís, excelente psicólogo. Telma Rivero Flores, un excelente psicólogo y un excelente ser humano. Gracias, Telma, un abrazo. Y Wilber Romero dice, ya estuvo, ocupará mi lugar. Ándale. Mi No, sustituto, no, no, no. dice. No, yo creo que No te pones Ni- buzo. no. no, Wilber es un gran amigo y realmente agradezco igual la invitación de él, ¿no? Y estamos para servirles, ¿no? O sea, yo creo que
me gustaría igual comentar esta parte de que Sí. entre psicólogos, entre colegas, estamos para apoyarnos, Así ¿no? es. E inclusive para intercambiar puntos de vista, creo que nos nutre a todos, ¿no? Así Así es. es, así es. Que, pues qué bello. Muchas gracias también a José, que como siempre pacientemente nos acompaña, Claro. como cada Está con lunes. nosotros. Gracias, José. Gracias, José. Gracias por bajar al aire, ¿no? Había frío. Gracias. Así es. Así Y pues es, no sí. sé si quieren cerrar con algo, chicas, o como... Pues realmente este tipo de terapia me llamaba la atención desde antes y sí es importante saber que existe, o sea que hay y tiene toda una metodología, tiene todo estudios científicos que realmente avalan este tipo de terapia o esta terapia cognitivo-conductual. Y pues agradecerte, David, nuevamente tu visita. Y pues sí, efectivamente, como dices, ¿no? La frase que me encantó, felicidad no significa vivir sin dolor, ¿no? O sea, Así es es. sino vivir realmente la experiencia. Exactamente, vivir la experiencia, La tanto experiencia. buenas y malas, ¿no? Y Así es. cambiar lo que nosotros decidamos cambiar. Tenemos esa fuerza, ¿no? Para hacerlo. Entonces yo les invito a todos los que nos escuchan y los que ven que pueden lograr sus objetivos, ¿no? Nada más es Claro que cuestión sí. de ser perseverantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy Pues sí, pues muchas gracias. Nada más invitarlos para la próxima semana. Si quieren algún tema de interés, pueden comentarnos, sugerirnos para poder prepararlo. Tomarnos en cuenta, Y claro. pues muchas gracias, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga. Pasen Chao. bien, bye. Gracias. Adiós. Bye.